Bienvenidos al club de lectura de El juguete rabioso de Roberto Bart. Es un escritor que solamente leí por ahí en la secundaria. Habíamos, creo que, planteado una cuestión noticiosa periodística acerca del fusilamiento de Di Giovanni, donde él narra los sucesos. Y con esa excusa, mi profesora, cuando yo estaba en octavo grado de secundaria, nos recomendó leer Aguas Fuertes Porteñas y con ello después ver la película y leer el libro El juguete rabioso. Y hace un mes estaba pensando en qué libros podríamos leer para este mes y se me ocurrió este. Nunca leí este libro con atención, incluso cuando lo tuve que leer en la escuela no tenía esas ganas que hoy sí las tengo. Y yo tengo recuerdos nublosos de haber visto la película, ya que a mí me impactó mucho ver ese Buenos Aires de esa época, las actuaciones de esa época, las reacciones del personaje principal, e incluso por qué se llama el juguete rabioso. O sea, hay muchas cosas que tienen como ese simbologismo, ese aire porteño de Buenos Aires de principio del siglo XX, que a mí me interesan bastante. Y más porque a mí me gusta mucho el cine mudo y el cine negro de los 20, de los 30, de los 40. Nota, el cine de los 40 en Argentina es magia. Hay uno de los que recuerdo que he visto que se llama La muerte camina entre la lluvia, que es impecable. Es buenísimo. Si tienen la chance para verlo, háganse un favor y mírenla, que es increíble. Es una película detectivesca que termina con una sátira de humor increíble. No me lo esperaba, pero a mí me encantó. Dura creo que 1 hora y 20, nada, pero es buenísima. Ahora, volviendo con Art, que, bueno, hablando de cine negro también, los personajes de este escritor siempre son sombríos, oscuros, con un pasado turbulento, la miseria humana puesta encima. Y no es para menos porque la vida de Art también tiene esas cosas. Em, Incluso como esa cuestión solitaria, o sea, vos contra el mundo, algo que a él le pasó, que ahora vamos a estar viendo la historia de Roberto Arte, cómo fue el inicio en su nacimiento en 1900 hasta la muerte que tuvo en 1942. Antes de decir un poco de la información del autor que tengo acá en notas, voy a pasarles a decir cómo va a ser la división del libro del juguete rabioso que vamos a estar leyendo en este club de lectura. Es un libro bastante corto, la verdad, así que por eso decidí cortarlo en dos partes. Yo en el grupo que tenemos acá en WhatsApp había dejado esto, a ver si se ve ahí, creo. Sí, había dejado esto, que básicamente son las fechas y hasta dónde leer para las conversaciones que vamos a tener en este club de lectura, que van a ser solo dos. La primera reunión, que va a ser la siguiente semana, el miércoles, a las 5 de la tarde, vamos a estar leyendo desde el inicio hasta la parte 2. Y luego la segunda reunión, que va a ser el 18 de marzo, vamos a leer desde la parte 3 hasta el final. Eso sería lo que vamos a estar viendo con Roberto Art, pero quiero dar como una aclaración. Estas divisiones del calendario de lectura no son lo que tenemos que leer para esa fecha, sino lo que vamos a hablar en esa fecha. Ustedes tienen la potestad de poder terminar el libro cuando quieran. Incluso varios integrantes de este club de lectura han terminado el libro hace mucho tiempo y lo quieren volver a releer. Así que sepan que solamente la próxima semana vamos a hablar hasta la parte 2 del libro. Hablar, no hace falta, no es como voy a leer hasta esta parte. Vamos a hablar de esas partes nada más. Así que tengan en cuenta esto. Y pasando con información del escritor, que la verdad tiene una vida muy, me hace acordar un poco a mi familia porque mi mamá se había ido de Corrientes para Buenos Aires a los 16 años, pero no se escapó. Ella sintió como que se separó rápido de su familia, pero en este caso Roberto Bar sí se separó de su familia porque fue su decisión irse, escaparse de allá. Y un poquito me hizo acordar esa vivencia familiar. Ahora, Roberto Art, así lo conocemos todos. ¿Cómo realmente se llamaba? Era Roberto Emilio Godofredo
Art. Y este chico, este hombre, este literato, periodista, constructor, inventor, Roberto Art, si vos le decís qué es Roberto Art, no es un escritor, no. Un dramaturgo, no. Un fabricante de ladrillos, no. Un soldador, no. Es que fue muchas cosas en su vida. Y también al mismo tiempo, no quiero dar esa falsa ilusión de que era totalmente un, ¿cómo se le dice esto? Como una... Esos ingenios que se le da a Da Vinci, que Da Vinci era profesional en casi todas las artes, digamos. Bueno, él por cuestiones de sociedad, por cuestiones de esa miseria del 1910, 20, fue producto de tener que trabajar de todo. No quiero romantizar la pobreza, porque eso es lo que era en esa época, una completa, ¿cómo se dice esto? Una clase social muy por encima de la clase baja. La clase alta estaba acá y la clase pobre estaba muy por debajo. Y vemos esas vivencias, no solamente con Roberto Dar, hay muchos personajes históricos que nacieron de la miseria más fría, más pura, más terrible, y después terminaron siendo eminencias en la cultura argentina. Hay muchos ejemplos, pero en este caso, bueno, Roberto Dar, dramaturgo, escritor, periodista, fabricante, inventor, son muchas cosas. Incluso estuvo como en convivencia con grandes referentes de la historia argentina del 1920 y 1930. Así que hay mucho para hablar de este escritor. Sus libros más famosos, además del Juguete Rabioso que vamos a estar hablando acá, que fue su primer libro, que es un dato no malo para dar, fueron Los Siete Locos, que incluso hay un programa de entrevistas con escritores que también se llama Los Siete Locos, que estaba en Canal 7, televisión pública, acá en Argentina. Ahora tiene como un canal de YouTube donde sigue subiendo contenido, así que es muy bueno ese programa siempre. Incluso históricamente ya se podría considerar como uno de los programas culturales más grandes que tuvo este país. Después Los Lanzallamas, El Amor Brujo, y también habían otros que no son libros de novelas, sino que son columnas. Columnas de periodista. Por ejemplo, Aguafuertes porteñas, Aguafuertes españolas, que este yo no sabía que existía. Esto lo escribió cuando se fue de vacaciones a España y a Marruecos, y después lo dejó legislado en el diario El Mundo, que también ahí es donde publicaba, o incluso también en Claridad, donde también hacía otras columnas. Aunque es interesante ver que hay como una especie de momento oscuro para este escritor, porque en la década de los 40 y 50 se desconocían las novelas de Art después de en su momento haberlas publicado. En los 50, gracias a una persona llamada Piglia, Ricardo Piglia, con sus críticas, hizo que las obras, no voy a decir perdidas, pero sí como en la oscuridad de Roberto Art vuelvan y tengan como un enfoque mucho más grande, una difusión más grande de la que tuvo incluso cuando estaba vivo el escritor Roberto Art. Esto me pareció interesante, que ya lo vamos a mencionar, el tema de su familia, que me pareció muy interesante. Pero su padre prusiano, su madre austrohúngara, en su familia se hablaba alemán todos los días. Tuvo dos hermanas y las dos hermanas se murieron de tuberculosis. Podríamos decir que fue hijo único. Y... ¿Qué más? El trato de su padre con él, o sea, el trato de padre e hijo, era más kafkiano que otra cosa. Se llevaban muy mal. O sea, no lo respetaba, lo trataba muy mal. Básicamente era como una relación de miedo, como diciendo, hace esto y no te va a pasar nada, hace de esta manera y listo. No terminó bien esa relación, para nada, para nada. Su literatura tiende a personajes oscuros, esto lo habíamos dicho al principio, pero hay una trampita en esta cuestión porque también se habla de un aspecto autobiográfico. Muchos de los libros de Roberto Art tienen esto, que hablan de sus miserias, hablan de sus pasados, habla, ahí me pareció, habla de desilusiones, o sea, como
una persona que se desilusionó con su vida y como que renació dentro de ella. Hay muchas cosas de eso. Un poquito parecido con la literatura de Dostoyevsky, un poco más mental, pero esto es un nivel barrial. Estamos hablando de una persona con una desolación terrible, pero en el barrio de Buenos Aires de 1920. O incluso él, donde estaba, bueno, sí, donde vivió con sus padres era en el barrio de Flores, si no recuerdo mal. Ahí también hay un lugar, hay un museo de su casa. Después, esto también me dio risa. A mí me fascinan los escritores o personas que se dediquen a la cultura que fueron echadas de un colegio. O sea, no sé por qué. O que hayan repetido. O sea, cuando una persona que fue después referente de libros, de series, de películas, de todo lo que tenga que ver con la cultura, incluso con el arte, me gusta ver que el sistema académico o cuestiones de universidades o cualquier entidad que forme gente lo haya echado, a mí me fascina. Porque a Roberto Art creo que cuando él tenía, no es que me río de Roberto, donde quiera que esté, pero me hace acordar un poquito a, ¿cómo se llama este chico? A Fontana Rosa. Fontana Rosa repitió, creo que dos veces segundo grado, tres veces tercer grado, y vos lo escuchabas hablar y no, una persona muy lista, muy inteligente y muy capaz. Y a mí me encanta eso. No sé por qué. Bueno, yo también he repetido en mi época de estudiante. Y un poquito como digo, ah, mira, siempre hay luz después de un abismo. Repetir no es la muerte de nadie, pero al principio parece que lo es. Pero después no, te das cuenta que no. Ahora, también ingresó a la escuela de mecánica de la Armada, pero lo echaron por inútil. Esto también está reflejado en este libro y en la película del juguete rabioso. Y no había dicho cuándo lo expulsaron de la escuela, a los 6 años. A los 6 años lo expulsaron de la escuela Roberto Art. Eso también está bueno decirlo. Y a los 16 escapó de su hogar por estos maltratos de su padre como con su figura. Así que luego de escapar de su hogar a los 16 años empezó a trabajar de canillita. Acá en Canillita, Canillita acá en Argentina es una persona que reparte los diarios. Después se empezó a dedicar a poner contenido en los diarios, antes solamente a trasladarlos. Pintaba, soldaba, trabajaba en una fábrica de ladrillos. Es como se dice acá un término lunfardo que se dice changas. Hacía trabajos cortos que no duraban mucho tiempo, como se decían en su época, jornaleros también, pero empezó a vivir desde la calle más, de la pobreza más extrema para un niño de 16 años en esa Argentina turbulenta. En 1920 ingresó al Grupo Boedo. El Grupo Boedo era un grupo de, bueno, de personas con la cultura bien férrea, literatos, poetas, que básicamente eran como una clase un poco más baja. También había otro grupo que era, creo, el Grupo Florida, donde estaba Borges, donde era un grupo que tenía más dinero, como más de clase alta. Y por eso se dividía el Grupo Boedo y el Grupo Florida, porque no es que se diferenciaban por lo que conocían, su forma de escribir, sí un poco se diferenciaban por su pensamiento crítico hacia la vida o hacia su, bueno, su forma de ver la política. Pero también por el tema este de la clase alta y la clase baja, también se veía en esos lados. O también su inclinación entre la derecha y la izquierda, que eso es otro tema, porque en los libros de Roberto Art también hay ideas filomarxistas dentro de ellas y una identidad de una vida que podría ser. Así que es muy interesante ver ese punto. Luego había dicho que había trabajado en la editorial Claridad, desde el grupo Boedo, y en 1926, y acá aparece el libro que vamos a leer este mes, escribió su primera novela, El juguete rabioso. Aunque Roberto Ar le iba a poner, es un crack, La vida puerca, fácil. Pero un editor le dijo que poner ese título en esa época era bastante tosco y quedaría mejor ponerlo así, y lo convenció. Así que por eso tenemos el juguete rabioso, pero si quieren decirle la vida puerca, no cambia nada. Hay muchos títulos de otros escritores que le ponen, no sé, la insoportable levedad del ser podría ser de otra manera, si se quiere. O, a ver qué otro, esa es la que había dicho de Milan Kundera.
Hay otros libros también que podrían tener otro título. Por ejemplo, me hace acordar a la escritora de Mujercitas, Luisa May Alcott, que en vez de ponerle Mujercitas en su diario había puesto la familia, ¿qué había puesto? La familia enclenca o algo así. No le gustaba para nada su creación, aunque su creación le dio mucho dinero y mucho estatus en su época, incluso hasta hoy, porque la conocemos hasta el día de hoy. Pero bueno, eso es otro tema. Pero que el traje a colección, porque siempre los títulos que pone un escritor terminan siendo antes. No, no eran de esa manera, y terminan evolucionando con una conversación, otro cambio de enfoque. Las ideas no son solamente de una persona, son de un conglomerado de situaciones, y eso está bueno recalcar acá. Después, esto me pareció interesante y por eso lo quiero comentar con ustedes. Se instaló un laboratorio en Lanús y yo no pensaba, o no sabía, mejor dicho, que Art se dedicara tanto a la cuestión química, a la cuestión de inventar, porque fue un inventor. Incluso patentó varias cosas, entre ellas creo que un modelo de botas, si no recuerdo mal. Lo más destacado de su carrera periodística, y esto lo habíamos charlado al principio, fueron sus columnas periodísticas, Aguafuertes porteñas y Aguafuertes españolas. Pero voy a centrarme más en Aguafuertes porteñas, porque en una columna periodística de 1930, hablar de la desigualdad y la pobreza extrema de una forma tan naturalista, en un lugar donde se censuraba tanto, es digno de mencionar. Después, en 1931, le tocó presenciar el fusilamiento de Severino Di Giovanni. Si no recuerdo mal, Severino Di Giovanni era un anarquista, incluso en la presidencia de José Félix Uriburu, donde lo fusilan, lo habían detenido por ser un anarquista, tanto por causar atentados en contra de gente conservadora, gente que salía con Estados Unidos, o con cuestiones del fascismo. También estaba haciendo atentados en contra del fascismo. Por eso, en la presidencia de facto de José Félix Uriburu, lo querían matar. Y lo consideraron enemigo público por esas cuestiones anteriormente dichas. Y le toca a Roberto Art como una especie de... sí, vivenció ese fusilamiento y anotaba en una hoja todo lo que estaba pasando en ese lugar. Absolutamente todo. Desde que el acusado entraba en grilletes, todo completamente amarrado, puesto en una silla, donde ahí entre 6 militares lo habían matado. Eh, es uno de los relatos más cruentos o una evidencia de un fusilamiento en vivo, en carne propia, que por eso, incluso yo me acuerdo que lo conocí a Roberto Art por esa cuestión. Había un programa en Argentina que se llamaba Algo Harán Hecho, una serie que hablaba de la historia argentina desde sus comienzos en 1806 hasta el periodo de Perón, la primera presidencia de Perón de 1946. Así que a mí me encantó y lo conocí a Roberto Art porque había un actor que había personificado, que es igual, es igual a Roberto Art, que había actuado de una manera fenomenal. Así que yo lo conozco a Roberto Art por esa cuestión en sí. Y estaría bueno, estuvo bueno, mejor dicho, que se los haya dicho. Después se casó 2 veces y tuvo 2 hijos. Y el 26 de julio de 1942 muere de un paro cardíaco. Luego, sus restos fueron incinerados en el cementerio de la Chacarita y sus cenizas esparcidas en el río Paraná. Esta es la historia o la información que tengo de Roberto Art y también la división del calendario de lectura para este club que empieza desde el día de hoy. Si ustedes tienen más información de Roberto Art, porque esto es algo que pude recopilar, pero me gustaría tener más y otros, como, ¿cómo se dice esto? Otros focos de pensamiento. No me quiero quedar solo con lo que traje acá. Y si tienen alguna pregunta de cómo funciona el club de lectura, me encantará escucharlos. Así que bueno, nos veremos el próximo miércoles con el libro leído hasta la parte 2. Leído es una forma de decir. Vamos a hablar solamente hasta el capítulo 2. Así que cuídense y que tengan un gran día o que lo estén terminando de la mejor manera. Que lo estén terminando de la mejor manera. Así que nos vemos.